Hola a todas y a todos los estudiosos del mantenimiento, mi nombre es José Luis Leal y en este video te voy a enseñar cómo se debe calcular la vida útil de un rodamiento o la esperanza de vida en horas. Así que te invito a que te suscribas a este canal, coloques tus comentarios, le hagas clic a la campanita y vamos para adelante. Esta es la fórmula que se utiliza para el cálculo de vida útil del rodamiento, la famosa L sub 10, que en el fondo te dice de que aplicando un grado de confiabilidad de al menos un 90%, voy a saber cuántas horas va a durar un rodamiento. ¿Qué considera esta fórmula? Primero está la letra C, o el C partido por P. La C es la capacidad que tiene el rodamiento en kilonewton. La letra P mayúscula que está acá abajo es la variable más difícil de obtener. ¿Por qué? Porque en el fondo es poder calcular y saber a cuánta carga está sometida el rodamiento, que en el fondo es poder saber cuánto es el peso del eje o la carga radial presente, que podría ser, por ejemplo, un eje, el peso, y aquí podrías tener tú un machón o acople y tienes el peso del acople o del ventilador, etcétera. O sea, podrías hacer una estimación de cargas. Entonces aquí tú tienes la carga radial y aquí tienes la carga axial, ambas descompuestas en distintos planos. Tú obtienes el módulo de este vector y podrías obtener la carga equivalente acá arriba. Hace algunos años atrás esto era mucho más complicado de estimar, se hacía de forma manual. Hoy día existen catálogos que te dicen más o menos cuáles son las cargas en las cuales están siendo sometidas los rangos de cargas de los motores, de las bombas o equipos en general. Incluso existen software que te permiten hacer este cálculo con bastante precisión. ¿Ya? No obstante, te puedo decir que de esta fórmula este es el dato más difícil de obtener. Acá arriba hay una P que es minúscula, que no tiene nada que ver con la P que está acá abajo. Esta P podrían ser dos números. El número 3, si el rodamiento es un rígido de bola, por ejemplo un 6310, o uno de bola de contacto angular, o uno de bolita a rótula, por ejemplo. O podría ser un 3,3. Periódico en este caso, cuando tú analizas rodamientos de rodillos, como por ejemplo los esféricos, rodillos cónicos, rodillos cilíndricos, ahí ya tienes que hacer variar este exponente. Este cálculo a mí me entrega los millones de revoluciones. Bien, no me entrega la cantidad de horas. Entonces, para yo poder obtener ese dato, se hace una conversión. Se dice de que estadísticamente un rodamiento estándar entre 2 a 4 años, un rodamiento de hasta 200 milímetros de eje. Hacia abajo, esa es la cantidad de horas. Los rodamientos más grandes, por lo general, tienden a durar un poquito más, porque por lo general también son instalados en equipos críticos, la inversión es mayor y el cuidado que tiene el rodamiento también es mayor. Hay más cuidado del mismo. A diferencia de los rodamientos más pequeños que uno no tiende a tener con tanto control, por decir, a no ser que sea un equipo crítico que tenga muchos rodamientos pequeños o rodamientos pequeños que necesitan un cuidado especial. Esto es estadística, cada realidad es un mundo aparte, por lo tanto tú podrías estimar esta vida útil. Bien, el cálculo de esperanza de vida lo norma la ISO 281. ¿Y qué significa, por ejemplo, la L sub 10 o L sub 5 o L sub 6? En el caso de la L sub 10, que en el fondo tú estás viendo cuántos rodamientos van a durar aplicando un 90% de confiabilidad, consiste en que tú tienes, por ejemplo, 100 rodamientos aplicados en un motor, por ejemplo, a condiciones ambientales estándar, todos, es decir, ese grupo de 100 rodamientos aplicados, por ejemplo, en un motor, tienen las mismas condiciones de temperatura, ambiente, operacionales. Y quiero saber cuántas horas van a durar el 90% de esos rodamientos. Se hace ese cálculo y te entrega la cantidad de horas. Si yo quisiera saber cuántas horas van a estar durando el 95% de esos rodamientos, es decir, van a fallar 5, pero van a seguir funcionando el 95%, también puedes calcular esa cantidad de horas. De hecho, hice dos ejercicios para que veas la diferencia y te voy a explicar el contexto de esto con un ejercicio que es mucho más fácil que simplemente viendo fórmulas. Esta fórmula nos entrega a nosotros las millones de revoluciones y para pasarla a horas, yo multiplico por este factor que en el fondo es 1.000.000 dividido por 60 por las RPM. Así yo podría obtener la cantidad de horas que va a durar un rodamiento. Bien,
Este número, que puede estar en horas o en millones de revoluciones, acá, si está en condiciones ideales de trabajo, no habría que corregir. No obstante, si yo quisiera calcular no solamente el 90% de confiabilidad, quiero aumentar el grado de confiabilidad, llevarlo a un 95, 96 o hasta un 99%, hago variar este factor estadístico, que en el fondo, si yo coloco, por ejemplo, el cálculo para un 95%, acá, en vez de ser 1, va a ser 0,62. Y estoy calculando el 95% de confiabilidad, el L sub 5, es decir, que de ese grupo de 100 rodamientos voy a calcular la cantidad de horas de los cuales van a estar funcionando de buena manera los 95 rodamientos de esos 100. Bien, si en el caso de yo querer considerar variables de contaminación o lubricación, existe este factor ISO, que considera por un lado el espesor de la película lubricante y también el grado de contaminación que el lubricante pueda tener. Si tú estás trabajando, por ejemplo, aquí, como en el caso 1, con un lubricante bastante pulcro, limpio, probablemente el rodamiento va a tener una esperanza de vida mayor que en el caso 2, donde tú puedas estar trabajando con un rodamiento que está con lubricante contaminado. Bien, por lo tanto, estos factores también lo podrías tú considerar. Que aquí en el fondo tú tienes una columna para rodamientos que tienen diámetro de eje por debajo de los 100 milímetros y aquí por sobre los 100 milímetros, donde aquí tú consideras, por ejemplo, ambiente muy limpio, ambiente de taller o laboratorio, que por lo general es donde se hacen las pruebas ya de rendimiento, de rodamientos o de grasa. Así que en este caso no aplica mucho. Podrías estar en un ambiente que trabaja con aceite muy bien filtrado y podrías trabajar en este rango dependiendo del tamaño del rodamiento o en este otro rango. ¿Dónde nosotros estamos normalmente? Acá, aceite filtrado, o por otro lado podrías tener un rodamiento sellado, engrasado de por vida con placas de protección, que aquí está como el gran porcentaje de aplicaciones. Si tú quisieras, por ejemplo, trabajar en ambiente ya con contaminación ligera, típica o severa, ya podrías trabajar en esta zona. Bien, si la contaminación es muy severa, simplemente la esperanza de vida del rodamiento va a ser 0, porque aquí vamos a colocar el 0 y todo número multiplicado por 0 da, en este caso, también 0. Por lo tanto, tiene un grado de lógica porque un rodamiento con alta contaminación es imposible que pueda tener una duración. Bien, este es el ejercicio que traje para ti en este día. Eso sí, no te olvides, suscríbete abajito ahí, hazle clic y comparte este video, ¿vale? Vamos. Rodamiento rígido de bolas. ¿Por qué rígido de bolas? Es un 6310 2ZC3. Al 6 nos dice que es rígido de bolas. Este 10 multiplicado por 5 es el diámetro del eje. Placas de metal 2Z o ZZ y juego radial interno C3, montados en un motor eléctrico que gira a 2000 RPM. La grasa que tiene este rodamiento es multipropósito. El aceite base es de origen mineral y el espesante es de litio. Tiene aditivos, pero yo te digo que la gran mayoría de estos lubricantes están compuestos de esta forma. Se sabe, como dato, que la carga radial, en el fondo, si estamos considerando el peso del eje, es de 4000 newton o 4 kilonewton. Se va a despreciar para este ejemplo la carga axial y en el interior el rodamiento está trabajando a 70 grados. Por favor, calculemos la vida útil en este caso aplicando un grado de confiabilidad de un 90%, es decir, un L sub 10, y de un 95%, es decir, un L sub 5. ¿Te parece? Vamos a hacer este ejercicio. Vamos. Lo primero que nosotros vamos a hacer es ver algunos datos que nos entregan las fichas técnicas del rodamiento. Geométricamente, el diámetro ya sabemos de que es de 50, el diámetro exterior 110 y el ancho de 27. El límite de fatiga es una variable que se considera para hacer cálculos para algunas marcas, donde considera el espesor de la película lubricante, que en este caso no lo vamos a ver. Vamos a hablar el cálculo de la ISO, pero quizás más adelante podríamos incluir un video particularmente de esas marcas. Bien. Y la capacidad de carga es de 65 kN. Tabulo los datos que tengo, donde el rodamiento está siendo sometido a 4 kN,
La viscosidad para este aceite es muy fácil obtenerla con datos de tabla, es de 110 a 40 centistock, pero como trabaja a 70, uno podría estimar cuánto va a ser la viscosidad a esa temperatura de 70 y podrías estimar el espesor de la película lubricante, que para algunos cálculos también afecta en la vida útil del rodamiento. En otro video voy a hablar de cómo se calcula el espesor de la película lubricante. Es bastante sencillo, así que lo vamos a incluir en otro video. Lo otro, las revoluciones, 2000 RPM. Hagamos los cálculos. Mira, tengo acá que el L sub 10, particularmente, el L sub 10, es igual a 65, que vendría siendo la capacidad del rodamiento dividido 4, es decir, no tiene ningún problema porque el rodamiento está siendo afectado con 4 kN, pero es capaz de soportar 65 kN, está súper bien. Es decir, con capacidad de carga está bien. De hecho, me han llegado a veces consultas de, oye, ¿este rodamiento me soportará esta carga? Como si esa fuera la única variable que tú debieses considerar. La verdad es que es una variable importante, pero no es definitoria, porque tú podrías tener un rodamiento que sea capaz de soportar esa carga, pero ya en funcionamiento, con una mala lubricación, no te va a durar nada. Entonces tú tienes que considerar sí o sí, no solamente si el rodamiento va a soportar la carga, sino que tienes que hacer cálculos de vida útil considerando otros factores, ya que es un sistema dinámico. Coloca 65 dividido 4 elevado a 3, si no me he equivocado en el cálculo, ya nos debiese dar 4.291 millones de revoluciones. Bien, entonces este número no es tan, no nos dice mucho, ¿ya? Entonces lo importante es pasar este número a horas de funcionamiento. ¿Y cómo se hace eso? Estos 4.291 lo multiplico por 10 elevado a 6, 60, que es una constante, y aquí las RPM, que en este caso son 2000, pero pueden ser 1500, 2500 o 1700, dependiendo de las revoluciones que tú estés considerando. En este caso particular, sin considerar factores de contaminación, sin considerar factores específicos ya de otras variables, me está durando 35.758 horas de funcionamiento para una confiabilidad de un 90%, donde el factor es 1, según lo que habíamos visto en la tabla anterior. Bien. Si yo quisiera ahora considerar no solamente el factor de confiabilidad del 90%, que en este caso es 1, y quisiera considerar la contaminación y la lubricación, yo acá le voy a colocar 0,5. ¿Y por qué le voy a colocar 0,5? Voy a retroceder para mostrar bien el gráfico. Bien. Y te voy a mostrar acá lo siguiente. Vamos a hacer aquí nos vamos a acercar un poquito, porque no tengo buena vista y quizá no se ve bien tampoco. Y aquí estoy diciendo de que tomé acá, mira, dice normal, aceite filtrado a través de un filtro fino. No es el caso. En este caso es condición típica de los rodamientos engrasados de por vida. El rodamiento, el eje de 50 diámetro de eje, estoy por debajo de los 100. Entonces está aquí entre 0,6 y 0,5. Yo me di 0,5 como una condición más desfavorable. Me puedo haber dado 0,6 o 0,60 y 55, por ejemplo, y también me sirve. Yo escojo qué me voy a dar. En este caso, yo me di 0,5. Lo multipliqué por 4.291 millones de revoluciones y he corregido, en este caso, que a una confiabilidad de un 90%, el rodamiento que tenía 35.000 horas o 4.291, en realidad no va a durar eso, sino que debiese durar 2.146 millones de revoluciones, porque consideré condiciones de contaminación. Lo paso a horas aplicando esta fórmula, y en el fondo, para esta condición real de operación, yo estoy considerando que mi rodamiento debiese durar aproximadamente 17.000 a 18.000 horas. Si no me he equivocado en los cálculos, tú lo puedes chequear, y si pillas algún error en el cálculo, ahí tú me dices, oye José Luis, te debió haber dado esto, a mí me da lo otro, y ahí lo vamos discutiendo. Bien. Ahora, ¿qué pasa con un 95% de confiabilidad? Acá mantengo el 0,5 igual que arriba, que tiene que ver con la contaminación. Eso no varía. ¿Dónde varía?
aquí el factor estadístico, en vez de ser 1, ya es 0.62, y en vez de que los rodamientos a un 90% de confiabilidad dure 2.146 millones de revoluciones, va a durar 1.330 millones de revoluciones, que en el fondo van a ser 11.083 horas en vez de 17.000. Entonces uno se pregunta, ¿qué significan estos datos? Porque ya calculé para un 90 y calculé para un 95. Entonces yo agregué una última lámina para explicarte esto. Esto significa lo siguiente. Yo tengo acá una línea de tiempo. Acá está el tiempo 0, 0 horas, y aquí voy a colocar el tiempo 11.083 horas, y aquí voy a colocar el tiempo 17.883 horas, y aquí podemos llegar a infinito. ¿Bien? Cuando esta fórmula me dice de que cuando pasa el tiempo, en la medida que va pasando el tiempo, cuando llegue y analice mis 100 rodamientos, cuando lleven 11.083 horas, te asegura de que el 95% de los rodamientos debiesen estar funcionando. Si yo sigo avanzando en el tiempo, por supuesto que con el paso del tiempo vas a tener más fallas. Y a los 17.000 o a las 17.000 horas, te asegura esta fórmula que vas a tener el 90% de los rodamientos. Si sigues avanzando en el tiempo, la confiabilidad va a ir disminuyendo porque van a haber menos rodamientos en funcionamiento. Es decir, esta fórmula te asegura de que el 90% de los rodamientos debiesen durar al menos 17.000 horas. ¿Ya? Esta fórmula te dice de que aplicando una confiabilidad del 95%, el 95% de los rodamientos debiese durar al menos 11.000 horas. ¿Ya? Y si yo quisiera aumentar el grado de dificultad a un 97%, probablemente en un tiempo quizás menor de esta cantidad de horas vas a tener todos los rodamientos, es decir, el 97% de los rodamientos en funcionamiento. En el fondo, esta fórmula te dice cuánto tiempo van a durar el 90%, y si tú haces variar esto en porcentaje más exigente, la cantidad de horas va a ir disminuyendo, ¿ya? Por un efecto lógico, porque con el paso del tiempo se genera desgaste, condición de operación, el ciclo en el fondo va matando el rodamiento y van obteniendo fallas y van saliendo de circulación. Bien, si te ha servido este video, te invito a que te suscribas a este canal, le coloques clic a la campanita, le coloques like y nos vemos en una próxima oportunidad. Te envío un gran abrazo, que estés muy bien.